Bueno, hola, mi nombre es Karime Luna y vengo a presentarte lo que es la práctica número 10, mejor conocida como polarización de transistor JFET. Un transistor JFET viene siendo un transistor de efecto de campo de la puerta de unión. El transistor normal vendría siendo un dispositivo controlado por una corriente que necesita para la polarización, mientras que el JFET es un dispositivo controlado por el voltaje. Aquí dice que los niveles de polarización para una configuración de transistor de silicio se obtienen utilizando las ecuaciones de las características aproximadas. Esas ecuaciones vendrían siendo estas. En esta práctica nosotros haremos 3 circuitos, en el cual vendría siendo un JFET con polarización fija. Esta vendría siendo un ejemplo. El JFET con una autopolarización, con su respectivo ejemplo. Y el JFET con polarización mediante un divisor de voltaje y su ejemplo. Como pueden observar, el transistor vendría siendo está dividido por 3 partes, como pueden ser. La D significa drenaje, la G es la compuerta y la S vendría siendo la fuente. Bueno, para el primer circuito que nosotros tenemos, que es tenemos que determinar lo que es la corriente de la compuerta, la corriente del drenaje, el voltaje de la compuerta y la fuente, el voltaje del drenaje, el voltaje de la compuerta, el voltaje del drenaje y la fuente y el voltaje de la fuente. Para ello nosotros tenemos que el voltaje de la compuerta y la fuente vendría siendo el mismo pero negativo. Por lo tanto, que si nosotros tenemos 1.5 volts, como pueden observar, nuestro voltaje vendría siendo de menos 1.5 volts. Así igual que para la corriente del drenaje, nosotros tenemos que es de 11.48 miliamperes. El voltaje del drenaje y la fuente vendría siendo de 0.52 volts. El voltaje del drenaje es de 0.52 volts, por lo tanto, dice que este vendría siendo igual que el voltaje del drenaje y la fuente. El voltaje de la compuerta vendría siendo el mismo que el voltaje que tiene la compuerta y la fuente, como pueden observar, y el voltaje que la corriente de la compuerta es igual a 0. Lo mismo viene siendo que para el voltaje de la fuente, vendría siendo igual a 0. A continuación sigue lo que es la simulación. Para esto nosotros ya tenemos conectados todos los multímetros, pero les diré cuáles son cuáles. El primer multímetro vendría siendo el de la corriente del drenaje. El segundo es el voltaje del drenaje de la fuente. El tercero es la corriente de la compuerta. Y por último, el cuarto vendría siendo el voltaje de la compuerta y la fuente. Para los siguientes cálculos nos dio que la gráfica vendría siendo una línea vertical trazada por el voltaje de la compuerta y la fuente, el cual es de menos 1.5 volts. Bueno, el circuito número 2 vendría siendo en el cual nosotros tenemos que el voltaje de la compuerta y la fuente, que vendría siendo el que va de aquí a aquí, es de menos 2 volts. La corriente del drenaje vendría siendo de 1.5 miliamperes. El voltaje del drenaje y la fuente es de 8.25 volts. El voltaje del drenaje es de 9.75 volts. El voltaje de la compuerta en este caso vendría siendo de 0 volts. La corriente de la compuerta igualmente sería de 0. Y el voltaje de la fuente es un total de 1.5 volts.
Para la simulación, igual que en la anterior, nosotros ya tenemos todos nuestros multímetros conectados. El primer multímetro es la corriente del drenaje. El segundo es el voltaje del drenaje y la fuente. El tercero vendría siendo el voltaje de la fuente. El cuarto es la corriente que existe en la compuerta. Y el quinto es el voltaje de la compuerta y la fuente. Como pueden observar, estos valores son muy pequeños, por lo tanto, vendría siendo igual a 0. La gráfica del circuito número 2 nos queda de la siguiente manera, en el cual el voltaje de la compuerta y la fuente nos da un total de menos 2 volts, por lo tanto, la gráfica quedaría de esta manera, y el punto de operación Q vendría siendo este. Asimismo, tenemos lo que es el circuito número 3. En este vendría siendo con el divisor de voltaje. Determinaríamos lo mismo que en los anteriores, pero tomando en cuenta de que el voltaje de la compuerta vendría siendo con el divisor de voltaje y nos da un total de 1.3 volts. Para el voltaje de la compuerta y la fuente nos dice que si se despeja obtendríamos lo que es la corriente del drenaje. Así que cuando nosotros tenemos una corriente de drenaje de 0 miliamperes, obtenemos que el voltaje de la compuerta y la fuente es de menos 1.3 volts. Y cuando el voltaje de la compuerta y la fuente es de 0 volts, obtenemos que hay una corriente de drenaje de 1.18 miliamperes. Dicho todo lo anterior, obtenemos lo que es el voltaje de la compuerta y la fuente, que es de 1 miliamperes. Como pueden observar, lo que viene siendo la corriente del drenaje es aproximadamente de 2.8 miliamperes. El voltaje del drenaje y la fuente es de 5.4 volts y el voltaje de la fuente vendría siendo de 3.0 volts. Así que la simulación del circuito número 3 quedaría de la siguiente manera. Igual que en los anteriores, nuestros multímetros ya están conectados, pero pues yo les diré cuáles. El primer multímetro vendría siendo lo que es la corriente del drenaje. El segundo es el voltaje del drenaje y la fuente. El tercero vendría siendo lo que es el voltaje del drenaje. El cuarto es el voltaje de la fuente. El quinto vendría siendo el voltaje de la compuerta. Y el sexto es el voltaje de la compuerta y la fuente. Y esos fueron los valores obtenidos, los cuales son muy parecidos a los teóricos. De todo lo anterior, obtenemos una gráfica de la siguiente manera, donde el primer voltaje de la compuerta, que es de 1.3 y una corriente de 0 miliamperes, vendría siendo desde aquí hasta el voltaje de la compuerta y la fuente, que es de menos 1.5. Aquí, se puede observar. Y se estoy haciendo de la siguiente manera, donde el punto Q o el punto de operación vendría siendo este. Y quedaría, como quien dice, un punto de operación de menos 1.5 volts con una corriente de 2.8 miliamperes. Y esto sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado. Adiós.